La brújula para el ministro evangélico. Capítulo 23. El ministro en su comunidad. Sufren algunos ministros un complejo de ermitaños. Quieren vivir aislados. Se cruzan por las calles de la ciudad ignorando a los demás. Evitan el particular en cualquier actividad que no sea la de predicar desde el púlpito, suponiendo erróneamente que el pastor no debe rozarse con nadie. No nos dio Cristo ese ejemplo. Fue objeto, por el contrario, de severas críticas de parte de los fariseos por la relación amistosa y popular que sostuvo con la gente de su comunidad. Mateo 9:11, Lucas 5:30, 7:34. En este estudio entendemos por comunidad el grupo de personas con quienes vivimos en el barrio o ciudad. Un saludo, una sonrisa a las personas de nuestra vecindad no cuesta mucho, pero sí hace mucho. La Escritura nos exhorta a ser amigables. Primera de Pedro 3:8. Esta relación de amigos nunca debe llegar al punto de confundirnos con ellos como si fuéramos los mismos. Tampoco hemos de ser superiores, sino distintos. El Señor Jesús nos observó. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:16. Esto deja establecido que debemos saber que hay una distancia que guardar. Primero, el ministro frente a los actos sociales. Uno de los primeros problemas con que se tiene que enfrentar el ministro es la demanda sobre su tiempo que hacen las muchas invitaciones a eventos sociales de la comunidad. Nunca faltan las celebraciones de cumpleaños, bodas, comidas, graduaciones. Si los que realizan la fiesta son creyentes y mayormente miembros de la iglesia, el pastor tiene la responsabilidad de estar presente no solo como un cumplido social, sino para que su presencia garantice el mejor desarrollo de la misma. Puede aprovechar la ocasión para alcanzar a alguien con el mensaje de Cristo. Pero se dará el caso de que el ministro sea invitado a un acto social por personas no evangélicas de la comunidad. La tendencia más natural es evadir la invitación, pero ¿es lo mejor? ¿No es acaso nuestro anhelo alcanzar almas para Cristo? ¿No es esta una oportunidad que podemos aprovechar para hacer una influencia a favor del Salvador? Todo ministro sabio puede sacar gran ventaja a favor del Evangelio asistiendo a actos sociales, en los cuales, con su comportamiento y actitud, puede dejar bien sentado el testimonio de un verdadero cristiano. Pero por supuesto que no todo acto social es adecuado para asistir. Cada caso deberá ser considerado separadamente si conviene o no. En ninguna ocasión debe vacilar el ministro cristiano en rehusar una invitación si sabe que su asistencia comprometerá su ministerio o el buen nombre de la causa de Cristo. En esta circunstancia tomemos en cuenta lo que dice San Pablo en 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Segundo, el ministro frente a los programas de acción social. Tienen que ver los programas de acción social con obras de beneficio material realizadas a favor de otros. La mayor parte del pueblo evangélico y sus ministros lamentablemente han descuidado el ejercicio de esta fase del cristianismo. ¿Quién ha dicho que no nos toca hacer algo en este sentido? Dios, cuando menos, no lo ha dicho. Antes bien, escribe San Pablo a Timoteo que mande a los ricos que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Primera de Timoteo 6:18. Le encarga a Tito que insista con firmeza que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Tito 3:8-14. Se decía de Dorcas que abundaba en buenas obras y en limosnas. Hechos 9:36-39. El ministro se limitará en algunos casos a ayudar en proyectos promovidos por las autoridades de la ciudad, en un hospital, prisión, colegio u orfanatorio,
pero puede y debe tomar la iniciativa respaldado por los miembros de su iglesia para acciones sociales propias de la iglesia, a fin de prestar la oportuna ayuda a personas necesitadas. Puede participar en un programa de alimentación para víctimas de un terremoto, inundación, incendio o accidente. Este es el amor práctico del cristiano de que habla Santiago. Santiago 2, del 14 al 17. No olvide el ministro que lo que en este sentido haga no es la función principal que le corresponde realizar. Tiene que dar prioridad en su ministerio para su comunidad, a lo espiritual. La función social es secundaria y en todo caso no debe ser un fin, sino un medio solamente. Mateo 6, 25 al 33. No somos filántropos que mezclamos nuestras obras con un poquito de fe, sino ministros espirituales que llevamos también una cantimplora en la mano. Tercero, el ministro frente a los programas culturales. Vivimos en una época decisiva. La gente quiere saber, quiere conocer más. Por todos lados se ven grupos de personas escuchando a alguien. Pero en el mayor número de casos, los ministros se marginan a sí mismos. Se reducen al templo cuando podrían hacer contactos con muchos por medio de programas culturales. Todo ministro debe ser una persona estudiosa para lograr que sus conocimientos culturales sean los más amplios posibles. Así podrá emplearlos en beneficio de su comunidad. Se presenta muchas veces la oportunidad a un ministro de estar en un centro escolar para disertar temas que orienten a nuestra confusa juventud e instruyan a los padres y esposos con conferencias especiales que contribuyan al desarrollo integral de la comunidad. Quien esto escribe ha tenido la oportunidad de hablar en un teatro, auditorio o escuela y ha visto resultados satisfactorios. Por otro lado, es factible colaborar en el desarrollo intelectual de la comunidad estableciendo una biblioteca en la prisión local, en el centro comunal o en el anexo del templo. Se llevan libros de historia, ciencia, geografía. Sobre todo se ha de colocar el libro excelente, la Santa Biblia, y un buen surtido de obras cristianas. Se debe escoger especialmente las de enfoque evangelístico y de doctrina fundamental. A Dios gracias que la publicación de literatura cristiana en español abunda más cada día. Hay que aprovecharlo. La mayor parte de las poblaciones han organizado una biblioteca pública. El pastor inteligente aprovechará ese lugar para colocar en dicho centro cultural un buen surtido de libros cristianos. Los bibliotecarios siempre se alegran de recibir donaciones de buenos libros. Otra posibilidad de hacer una donación de libros es a niños pobres de un colegio. Además de un aporte al desarrollo intelectual de la niñez, podría ser el medio de entrar posteriormente a su hogar para llevar a la familia al conocimiento del gran maestro. Y cuando en la ciudad haya un concurso literario, qué bueno sería que entre los escritos fuera uno con la firma del pastor local. Esta es una oportunidad de orientar a la comunidad en cuanto al punto de vista cristiano. Conozco el caso de un pastor que hizo esto. Ganó el premio y se le abrió como resultado la puerta para entrar en relación con varios profesionales. Ganó posteriormente a algunos para Cristo. No decimos con esto que se pase el ministro todo el tiempo escribiendo para clasificar en concursos, pero sí que debe saber aprovechar algunas oportunidades especiales. Su fin no es el de ganar premios, sino proyectar a Cristo. Cuarto, el ministro frente a la política. No podemos ignorar en forma absoluta las distintas corrientes de ideología política. Si nos examinamos, nos daremos cuenta de que por una u otra razón nos inclinamos a determinadas posturas o líneas de pensamiento. Debemos, sin embargo, saber balancear nuestra posición, ya que la historia se encarga de hacernos saber que la participación directa en los asuntos políticos siempre ha dejado consecuencias negativas a ministros en particular.
Ha comprometido a organizaciones enteras también, las cuales han llegado a desviar la prioridad de su misión. Algunos ministros o grupos de creyentes han tomado participación política con uno de los partidos de su país, cosa que les cerró las puertas para poder ganar a sus adversarios políticos para Cristo. Fueron objeto, además, de amenazas y ultrajes cuando se produjo un cambio del gobierno. Se ve que nuestra tarea principal sigue siendo la evangelización de este mundo perdido. La posición de Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Él no participó en ningún movimiento político a pesar de que en su tiempo de permanencia en la tierra, su patria y su pueblo estaban subyugados por una despótica opresión. El imperio romano que dominaba a Israel toleraba desigualdades sociales. Los ricos vivían en la opulencia, hacían grandes banquetes, pero los pobres llagados como Lázaro se les negaba aún las migajas. Se cobraban impuestos en forma inmisericordia. Se explotaba al jornalero y se practicaba la esclavitud. Los judíos estaban en espera de que el Mesías los libertara. Por eso, cuando apareció Jesús, quisieron hacerlo rey, pero él se les escapó. Y a una pregunta que le hicieron sobre si era lícito dar tributo a César, declaró: «Dad a César lo que es de César». Luego, cuando Pilato lo interrogó sobre la acusación que le hacían de haber afirmado ser rey de los judíos, él contestó: «Mi reino no es de este mundo», dejando por sentado su no participación en las cuestiones políticas de su época. Algunas personas dicen que José figuró políticamente en Egipto y que en su tiempo Daniel se destacó en el gobierno de Nabucodonosor y sus sucesores. Pero viéndolo bien, nos damos cuenta de que ellos no fueron activistas de partidos políticos, sino funcionarios que llegaron a esa posición como resultado de un plan divino para desempeñar un trabajo sin seguir consignas políticas. Génesis 41, 28 al 44, 45, 4, 5, Daniel 6, 1, 5. El no participar en la política no quiere decir que el ministro debe silenciar su voz para no predicar sobre asuntos como la explotación, ultrajes, injusticias contra los pobres y débiles. Esto es parte de todo el consejo de Dios. Isaías 1, 16, 17. Santiago 5, del 1 al 6. Pero no lo predique como activista de un partido político o para congraciarse con un partido, sino como ministro del reino de justicia, el reino de Dios. Juan 18, 33 al 37. Quinto, el ministro frente a actos y deberes cívicos. Si alguien debe ser un buen conocedor de las leyes, es el pastor. Su iglesia no debe sufrir ultrajes o pérdidas para ignorar la ley. Su comunidad debe recibir una sana orientación para saber sus responsabilidades y privilegios. En algunos países el voto para la elección de autoridades es obligatorio. En tal caso, el ministro está en la obligación de orientar a su congregación sobre lo más conveniente. No es que se dedicará a hacer propaganda a determinado candidato, sino que expondrá a su iglesia cuáles son los verdaderos valores a tomarse en cuenta antes de dar su voto a algún candidato. La participación serena y madura del pueblo cristiano en el voto para elegir sus autoridades puede ser la diferencia para tener buenos gobernantes. ¿Y qué de los impuestos? Pues hay que pagarlos. Eso fue lo que dijo Cristo cuando le preguntaron si era lícito dar tributo, o sea, impuestos, a César o no. «Dad a César lo que es de César», respondió. Las autoridades están designadas por Dios para demandar impuestos del pueblo. Romanos 13, 6, 7. Cristo mismo, por eso, se sometió al pago de los impuestos. Mateo 17, 24 al 27. Esto no inhibe al predicador, naturalmente, de opinar sobre lo justo o injusto de un impuesto. Cristo lo comentó cuando dijo a Pedro: «¿Qué te parece, Pedro?».
¿Podría el pastor, por consiguiente, procurar en forma legal disertar solicitando la regulación de un impuesto, pero de no lograrlo, no debe esquivar su pago? Otra clase de actividad cívica consiste en la participación de los programas de las juntas comunitarias. Dichas juntas se organizan en la comunidad para obras de progreso, tales como instalaciones de agua potable, servicio eléctrico, pavimentación de las calles, establecimiento de una escuela, fundación de una cooperativa de ahorro o consumo y múltiples servicios más de gran beneficio a la comuna. El ministro no habrá de participar en todo personalmente, pero sí promoviéndolo y realizándolo con la colaboración de los elementos adecuados de la Iglesia, siempre y cuando tales movimientos cívicos no comprometan los principios bíblicos. Sexto, el ministro ante las huelgas. Se ha hecho muy común el sistema de huelgas de parte de los trabajadores, ejerciendo así presiones para lograr aumento de sueldos, expulsión o reingreso de un jefe, o bien huelgas estudiantiles en demandas múltiples. No todas las huelgas son legales, como tampoco es una huelga lo más indicado en algunos casos. Vale la pena, por lo tanto, tener en cuenta que como cristianos no hemos de identificarnos con posturas caprichosas e injustas. En todo caso, de tomar parte en un paro no debe ser en forma violenta. Muchas de estas huelgas son promovidas por intereses políticos. El ministro debe analizar la situación para aconsejar lo más indicado a su comunidad. Asegúrese de que no llegue a ser conocido como un agitador. Séptimo, el ministro frente a los movimientos de trabajadores. La formación de sindicatos en forma general se ha aceptado, aunque muchos líderes políticos lo han utilizado lamentablemente en forma equivocada y para fines personalistas. El motivo de organizar a las personas en sindicatos es hacer un frente unido a injusticias, explotación o ultrajes. Claro está que hay gran provecho en ello. Vale la pena que se defiendan así los intereses mutuos. Pero a la vez el ministro debe orientar a la comunidad a fin de que no se desvíen los objetivos para adoptar luego posturas intransigentes. Si el ministro tiene la oportunidad de hablar a un sindicato, hágalo. Exponga las bases de honradez, rectitud y lealtad que deben formar parte de la estructura sindical. Plantee la posición bíblica y divina sobre el tema. Primera de Pedro 2:18. Tito 2:9-10. En fin de cuentas, vemos que todo ministro tiene que adoptar alguna postura referente al tipo de relaciones para con su comunidad. Debe estudiar bien la actitud a asumir, desde el extremo de hacerse el ermitaño al de confundirse con los activistas radicales. Sea lo que fuere su decisión, debe basarse sobre un fundamento sólido que resulte de un estudio serio y bien razonado. No es cuestión de pensar lo que puede hacer de acuerdo con su gusto personal, sino lo que puede redundar más para la gloria de Dios y la extensión de su reino. Bosquejo del capítulo. El papel del ministro en la sociedad. Primero, ¿qué actividad debe realizar el ministro en los eventos sociales? A. La asistencia obligatoria a los eventos celebrados en honor a un creyente. B. La asistencia a otros eventos de la comunidad. Segundo, ¿qué papel tiene el ministro en los proyectos para el beneficio de los necesitados? A. La responsabilidad de la Iglesia. B. Programas de la Iglesia. C. No es la misión principal de la Iglesia. Tercero, ¿qué actitud tendrá el ministro hacia proyectos culturales? A. La superación del ministro en la esfera cultural. B. Oportunidades para la participación. Cuarto, ¿qué actitud asumirá el ministro en cuanto a la política? A. El problema de una participación directa. B. El ejemplo de la neutralidad que dio Cristo. C.
los casos de hebreos quienes fueron funcionarios públicos. D. La predicación sobre algunos temas de la política que se tratan en la Biblia. Quinto, ¿qué papel debe hacer el ministro en las actividades cívicas? A. Conocer las leyes. B. El ejercicio del sufragio. C. Los impuestos. D. Las juntas comunitarias. Sexto, ¿qué debe el ministro opinar acerca de las huelgas? A. Un problema complejo. B. La obligación de evitar la violencia. Séptimo, ¿qué relaciones debe tener el ministro con los sindicatos? A. Los fines positivos del sindicalismo. B. La doctrina bíblica del trabajo. Un encuentro con las verdades. Respuesta alterna. Subraye la palabra que complete correctamente cada expresión. 1. La asistencia a reuniones sociales puede llegar a ser un problema por el, entre paréntesis, dinero, tiempo, que demanda. 2. Se puede aprovechar un acto social para dar el mensaje de Cristo a una persona que no, entre paréntesis, asiste a los cultos, quiere escuchar. 3. El ministro no debe vacilar para rechazar la invitación a una reunión social en que su, entre paréntesis, ministerio, tiempo, quedaría comprometido. 4. Pablo aconseja que los ricos, entre paréntesis, sean generosos, se deshagan de sus riquezas. 5. Pablo le dice a Tito que el creyente debe procurar hacer algo para ayudar en los casos de, entre paréntesis, necesidad, guerra. 6. El ministro tiene que dar prioridad a, entre paréntesis, los programas de acción social, lo espiritual, en su ministerio. 7. El ministro debe superar en sus, entre paréntesis, conocimientos, críticas culturales. 8. Se puede tener un ministerio y a la vez adelantar la cultura estableciendo una biblioteca en una, entre paréntesis, prisión, universidad. 9. El pastor debe esforzarse por animar a la iglesia a hacer donaciones de buenos libros evangélicos a la, entre paréntesis, librería, biblioteca del municipio. 10. El ministro que se ha adiestrado como escritor podría participar en algún concurso literario para presentar el punto de vista, entre paréntesis, político, evangélico. 11. El tomar parte en las actividades de un partido político podría hacer difícil que un ministro ganara a un miembro de la, entre paréntesis, secretaría, oposición para Cristo. 12. Cristo no se afilió a ningún movimiento, entre paréntesis, cultural, político. 13. Las condiciones bajo el imperio, entre paréntesis, romano, judío, daban mucho motivo para participar en una oposición organizada. 14. José, hijo de Jacob, no era, entre paréntesis, activista, funcionario de ningún partido político. 15. El ministro debe predicar todo el consejo de, entre paréntesis, Dios, su partido. 16. ¿Tiene el ministro la necesidad de estar familiarizado con las, entre paréntesis, leyes, ciudades de su país? 17. La Biblia no le da al ministro la exención del pago de los, entre paréntesis, seguros, impuestos. 18. El ministro debe respaldar proyectos de la Junta Comunitaria siempre que con ello no comprometa los principios, entre paréntesis, políticos,
bíblicos. 19. El ministro debe tener cuidado de no tomar parte en forma, entre paréntesis, alguna, violenta en algún paro. 20. Un sindicato debe estar fundado sobre la rectitud, honradez y, entre paréntesis, conveniencia, lealtad. 21. El ministro necesita basar su postura ante la, entre paréntesis, iglesia, comunidad, sobre el fundamento razonado y serio de los principios cristianos. De la teoría a la práctica. 1. Relate alguna experiencia propia o de otro ministro en que la asistencia a un acto social resultó en beneficio para la obra de Dios. 2. ¿Qué consejos concretos dan Pedro y Pablo a los trabajadores? 3. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón sobre la doctrina del trabajo? 4. ¿Cuándo será una ocasión oportuna para predicar sobre la doctrina del trabajo? 5. ¿Qué puntos ofrece Pablo para formar una doctrina del empresario? 6. ¿Cuándo ha oído usted un sermón sobre los deberes del empresario? 7. ¿Cuántos libros evangélicos ha colocado usted en alguna biblioteca pública? 8. ¿Tiene usted una tendencia hacia la postura de un ermitaño o de uno que se identifica con la comunidad? ¿Por qué? 9. ¿Qué ideas nuevas se le han ocurrido como resultado del estudio de este capítulo? Proyectos para la clase. 1. Revisar el trabajo realizado por los alumnos en la sección Un encuentro con las verdades. 2. Celebrar un debate sobre el tema La buena cultura aumenta la atracción del Evangelio. 3. Nombrar una comisión para hacer una encuesta sobre 5 ministros para ver exactamente lo que han hecho para promover un interés entre el pueblo evangélico en la buena literatura. Llegar a conclusiones al respecto. 4. Nombrar una comisión para analizar el interés actual que se ve en el Instituto Bíblico por el descubrimiento y adiestramiento de escritores evangélicos. 5. Presentar un cuadro dramatizado de la aplicación de los consejos del Nuevo Testamento para el trabajador a una situación que se pudiera presentar en la vida diaria. Incluir los puntos de la idea popular de descuidar el equipo, mobiliario y pertenencias de la empresa o del patrón, de ocupar el tiempo de trabajo en actividades ajenas a la empresa, analizar entre todos la presentación y decidir si servirá para presentar en un culto de jóvenes en una iglesia local. 6. Presentar un cuadro dramatizado para ilustrar los deberes de un patrón o empresario con sus empleados. Analizar entre todos los miembros de la clase la presentación. Decidir si valdría la pena presentarlo en alguna iglesia.